vamos a hablar del carbón, porque el hombre utiliza el carbón precisamente para liberar el calor, es decir, conseguir energía calorífica. En sus inicios el hombre conoce el fuego porque lo ve como en la naturaleza hay incendios provocados por los mismos fenómenos naturales y se incendian grandes bosques. Entonces, es un incendio o fuego que el hombre, ¿no es cierto?, lo visualiza. Pero al mismo tiempo, también algunos árboles se queman, solo los árboles. Entonces, el hombre comienza a ver una diferencia. A veces hay incendios de la foresta completa y a veces es un solo árbol. Entonces, esto le permite encontrar al hombre el descubrimiento más importante de todos los tiempos, que es precisamente el fuego. Entonces, este descubrimiento importante acompaña al hombre en sus diferentes etapas. Y por eso, cuando el hombre descubre el fuego, esto significa que fue el descubrimiento más importante para el hombre y el descubrimiento más importante del planeta. Entonces, este es un periodo que marca un gran hito en la vida del hombre. Y lo que hace más de 500,000 años, el hombre ya después de haber descubierto el fuego, comienza a utilizarlo. Y cuando en los árboles ve que se han prendido o están encendidos o están haciendo fuego, el hombre se acerca y saca fuego con una antorcha. Entonces aprende a usar el fuego y es por eso que el hombre comienza también a crear el fuego. Entonces, la investigación ha sido nata, nace con el hombre. Y el hombre, con la investigación que desarrolla en esos momentos primitivos de su existencia, descubre cómo hacer el fuego. Entonces, crear el fuego es otro gran paso del hombre y le permite, ¿no es cierto?, usar como sistema de alumbrado para producir o ir de casa o defenderse. En todo caso, el fuego es utilizado por el hombre en diferentes versiones y al mismo tiempo comienza a mejorar la calidad de vida del hombre. Aquí ustedes pueden ver cómo una madre genera calor y automáticamente lo que ustedes pueden ver es el afecto familiar, es decir, el cariño de familia. Entonces también el fuego, el calor, se convierten en un elemento y una herramienta fuerte de socialización y le permite cocinar, es decir, preparar comida, preparar alimentos. Solo para que tengan idea de los grandes descubrimientos que se hicieron, este es un cuadro que tiene más de 15,000 años. Fue encontrado en una cueva en España y retrata la recolección de miel de un panal de abejas. Entonces,
¿Qué está haciendo el hombre aquí? El hombre ha ingresado a la caverna donde hay panales de abejas, ¿no es cierto? Y lo que está haciendo es con la antorcha espantando las abejas y va a recoger la miel. La miel de abeja es un importante alimento, entonces quiere decir que el hombre comienza a usar como importante herramienta de vida el fuego y sobre todo para conseguir alimentos. Entonces, lo que se consigue con el fuego es cambiar la vida del hombre, le hace mucho más fácil, socializa en su entorno con fogatas para calentarse, tienen luz, están protegidos contra el frío y consumen alimentos cocidos. Esto es importante, cómo el hombre pasa a una mejor alimentación, porque consume proteínas cocidas, ya no carne cruda, que además es mucho más difícil de digerir. Entonces, todo esto, como un gran descubrimiento de la humanidad, hace que la sociedad en su conjunto tenga mejores condiciones de vida. Por eso es que el descubrimiento del fuego se considera como el elemento que desarrolla la ciencia y la tecnología. Y en ese contexto, el concepto de transferencia de calor es un parámetro importante porque permite encontrar la energía para la vida. Y la ciencia de la física, con su termodinámica, que es su herramienta más importante, desarrollan los circuitos, sistemas, etcétera, que permiten usar y desarrollar la tecnología para controlar el vapor con diferentes tipos de fines. La gran demanda fue cómo usar el calor para producir energía eléctrica. Esta fue probablemente la revolución industrial más importante de la vida del hombre. Es decir, usa los combustibles fósiles. En este caso, ya hemos dicho que vamos a hablar del carbón, y es el carbón que encuentra y lo utiliza para producir electricidad en las centrales termoeléctricas de carbón. Entonces, para esto, lo que vamos a evocar es que el carbón es el primer combustible fósil que desarrolla el hombre para la construcción de centrales termoeléctricas y producir electricidad. La electricidad siempre ha sido y sigue siendo la herramienta más importante de demanda para el consumo del hombre. Y es así como en sus inicios el hombre produce carbón de madera. Como ven ustedes, amontona madera, partes del árbol, y lo cubre con barro. Y al final lo que hace es un pequeño horno. Lo enciende, pero el horno no provoca flama, sino simplemente la leña se autoconsume y al final lo que el hombre consigue es carbón, como están viendo ustedes. Este carbón es utilizado para mover máquinas. Recuerden que el desarrollo del calor permitió desarrollar la máquina de vapor. Entonces, por eso la física termodinámica, para estudiar el calor
se centra en los procesos del ciclo de la máquina térmica y la central termoeléctrica a carbón precisamente es una de las instalaciones que hace esta transferencia y al mismo tiempo transformación de calor en potencia. Y la termodinámica aparece con los diferentes ciclos. El ciclo de Carnot, que es uno de los primeros, ¿no es cierto?, que permite utilizar el ciclo para poder transformar el calor en trabajo y finalmente en potencia. Pero el más importante que acompaña el desarrollo del carbón como combustible es el ciclo de Rankine. Obviamente se inicia por el ciclo ideal, pero el ciclo de Rankine permite llegar al ciclo real, porque todas las irreversibilidades y las pérdidas se calculan y se manejan. Entonces, estas variables que afectan el rendimiento del ciclo Rankine permiten, ¿no es cierto?, ya hablar de que vamos a manejar con veracidad los combustibles fósiles, en este caso el carbón. Y la tecnología y la ciencia termodinámica lo que hace es introducir mejoras en el ciclo Rankine. Hay diferentes artificios que encuentra el hombre cuando estudia la termodinámica y permite hacer modificaciones en el ciclo de Rankine con diferentes formas de manejo del calor. Y al final, lo que tienen ustedes en el ciclo de Rankine y en el ciclo de Carnot es prácticamente el manejo del calor, pero con manejo de las presiones y temperaturas que son los parámetros que identifican cada ciclo y pueden permitir, ¿no es cierto?, llegar hasta trabajo si se logra hacer un salto de presiones para conseguir trabajo de expansión en la turbina. Entonces, vemos que en su forma más simple, una central termoeléctrica está compuesta por 4 elementos muy importantes. El primero es la bomba de agua, que es la que introduce la bomba a alta presión al caldero. El caldero es probablemente la instalación térmica más importante y extraordinaria, porque recibe el combustible carbón y por transferencia de calor cambia de fase el líquido, el agua en su estado líquido lo convierte al estado de vapor y el vapor va a realizar un trabajo de expansión en la turbina y la turbina va a proporcionar una potencia al eje. El vapor residual se envía a un condensador y se convierte el vapor nuevamente en agua para poder iniciar el proceso de operación y funcionamiento de una central termoeléctrica, que en su forma más simple lo muestra el diagrama isentrópico y muestra cómo los procesos de compresión, de liberación de calor y de expansión, que es el trabajo, y la condensación, permiten completar un ciclo termodinámico y conseguir trabajo y potencia al eje. Y lo más importante es que el manejo de la termodinámica permite manejar a cada uno de los componentes de la central termoeléctrica, llámese la bomba o llámese el caldero. Cada uno es sometido a evolución tecnológica. Es por eso que
en el caldero se puede ingresar con agua precalentada o sobrecalentar el vapor. Entonces, si se utilizan estos mecanismos como herramientas de desarrollo tecnológico, vamos a tener una central termoeléctrica con mucho mayor rendimiento, de manera que cuando el ciclo ha terminado, el vapor prácticamente se ha utilizado en su totalidad y el residual se condensa. Y aquí en el condensador también se utiliza tecnologías extraordinarias, de manera que se pueda recuperar calor y hacer que el ciclo siempre trabaje en forma eficiente con los parámetros termodinámicos que se controlan, como es la temperatura. Aquí vemos, por ejemplo, cómo en este ciclo hemos logrado elevar la temperatura del vapor gracias a un proceso de recalentamiento posterior del vapor. Entonces, son tecnologías que les van a mostrar a ustedes cómo las diferentes centrales termoeléctricas a carbón pueden optimizar estos procesos. Entonces, lo que el ciclo de Carnot en forma simple muestra los 4 procesos reversibles internamente, son procesos adiabáticos y centrópicos, pero siempre son saltos de temperatura que permiten, ¿no es cierto?, que después de la compresión isotérmica y la compresión adiabática, conseguir la expansión, es decir, completar el ciclo termodinámico, y lo que se busca es el trabajo que se va a conseguir en la turbina de vapor. Y al final, lo que van a conseguir ustedes es la gran ecuación de la termodinámica que permite indicar cuánto del calor introducido con el carbón se convierte en trabajo. Y eso ustedes hoy, con la ayuda de la computación, ustedes pueden modelar en diferentes niveles, en diferentes tamaños de plantas, etcétera, etcétera. Y lo más importante es que ustedes recuerden que el ciclo Rankine real ya introduce las irreversibilidades y las pérdidas. Es decir, en la caldera hay pérdidas de presión. En el condensador también, si bien es cierto, podrían ser despreciables, pero son cada vez valores que es necesario recuperar. Entonces, las irreversibilidades externas por transferencia de calor en los equipos del ciclo, principalmente en la caldera y en el condensador, también en la turbina misma o en la bomba, son probablemente los parámetros que los diseñadores y los constructores de centrales termoeléctricas lo estudian de manera muchísimo más desarrollada y hacen posible que las irreversibilidades internas sean superadas gracias a la innovación tecnológica. Entonces se pueden encontrar ciclos reales con rendimiento bastante aceptable, obviamente diferente al ciclo ideal, que es el que se supone no tiene pérdidas. Pero como estamos hablando de plantas reales, entonces en el momento de comprimir el agua y comenzar a calentar el agua hasta vaporizarlo, es decir, llegar al momento de cambio de fase y después sobrecalentar el vapor para poder conseguir una temperatura de la más alta del vapor y conseguir un mayor trabajo. Entonces, con estas condiciones, ustedes pueden encontrar tecnología
y elementos de la termodinámica que les pueden permitir diseñar y manejar el tipo de bomba que ustedes están desarrollando para vuestra central termoeléctrica. Ustedes en las centrales termoeléctricas van a encontrar extraordinarios artificios tecnológicos que se usan para poder mejorar, ¿no es cierto?, el rendimiento del ciclo térmico. Y lo más importante es que ustedes van a encontrar que la tecnología les permite desarrollar en forma independiente, por un lado, la bomba de agua, que es el primer paso para llegar a la caldera. Segundo, la caldera, probablemente, que es una de los elementos más importantes de la central termoeléctrica, porque a través de la combustión libera el poder calorífico del carbón y lo transforma en calor que por transferencia hace que el agua se vaporice y el vapor va a realizar el trabajo en la turbina. Y una vez que hemos realizado trabajo en la turbina, recogemos el vapor y lo llevamos a un condensador en donde con otro proceso de transferencia convertimos el vapor residual en líquido y la bomba va a reiniciar el proceso de trabajo del ciclo termodinámico, que es la que estamos mostrando aquí en este diagrama. Entonces, ustedes lo que van a encontrar son hipótesis generales del estado estacionario en una central termoeléctrica. Y por eso es que con ayuda del balance de energía, ustedes pueden calcular cuánto de trabajo introducen en el ciclo, cuánto de calor ustedes liberan como energía calorífica en el caldero y con qué eficiencia ustedes convierten el agua en vapor y finalmente cuál es la eficiencia del trabajo termodinámico y finalmente la consecución de potencia al eje. Y el vapor residual lo enviamos a un condensador en donde por transferencia de calor el vapor residual se convierte en líquido y vamos a reiniciar el proceso termodinámico. Entonces, los balances energéticos, ustedes lo pueden realizar componente por componente. Aquí, por ejemplo, tenemos el balance de energía en la turbina. Entonces, esta ecuación que ustedes la conocen y la pueden desarrollar y lo que van a encontrar va a ser cuánto de la masa del vapor por la diferencia de las entalpías, ¿no es cierto?, hemos convertido en trabajo, es decir, en potencia al eje. Entonces, lo que estamos indicando es que la turbina, ustedes pueden manejarla tecnológicamente para poder mejorar su rendimiento. Y lo propio se hace en el condensador, es decir, el vapor residual que sale de la turbina después de hacer el trabajo también se puede condensar, pero para eso se requiere también hacer un proceso de transferencia de calor. Es decir, se introduce un líquido refrigerante que convierte el vapor en agua y hará su trabajo nuevamente la bomba para completar el ciclo termodinámico. Entonces, resulta que la bomba de agua es un componente sumamente importante y nuevamente la ecuación de energía es la misma, la que ustedes van a aplicar al trabajo en esta oportunidad que introducimos en la bomba de agua. Lo importante es
llegar al caldero con una presión y una temperatura adecuada, de manera que mejore el ciclo termodinámico. Recuerden que el área del ciclo termodinámico es el trabajo que ustedes van a obtener en la central termoeléctrica. Por tanto, si atacamos la caldera, lo que vamos a analizar con la ecuación del balance energético es cuánto de calor hemos logrado convertir en trabajo. Y eso es lo que permite analizar el diagrama de temperatura y entropía. Es decir, el caldero tiene un hogar para llevar a cabo el proceso de combustión del carbón y por transferencia convertir agua que ingresa al caldero en vapor. Entonces, ya hemos visto cómo en el caldero se realiza un proceso extraordinario de transformación de calor en energía térmica que al mismo tiempo cambia de fase el agua de líquido a vapor y al final vamos a conseguir un trabajo de expansión en la turbina. Entonces, al final lo que tienen ustedes es un balance de energía completo, porque pueden someter a análisis la turbina, el condensador, la bomba y el caldero. Y cada uno de estos componentes lo que permite es desarrollar la tecnología para poder encontrar un trabajo termodinámico cada eficiencia. Por eso es que el desarrollo de las centrales termoeléctricas a carbón fueron la gran revolución tecnológica industrial. Y por eso es que al final ustedes van a encontrar que la potencia neta que obtienen de un ciclo termodinámico es básicamente el rendimiento del ciclo, es decir, cuánto del calor introducido con el combustible carbón se convierte en trabajo. Y como ven ustedes, todo es función de masas y de entalpías, en otras palabras, de la temperatura. Por tanto, la potencia neta de la central va a ser con qué eficiencia ustedes utilizan el carbón para convertir en potencia al eje. Entonces, el rendimiento del ciclo al final es un rendimiento de carácter termodinámico. Es decir, lo que ustedes van a lograr siempre es conseguir el trabajo que se realiza de la entalpía del punto 1 hasta la entalpía 2. Entonces, cuanto mejor desarrollen ustedes este trabajo, ustedes están obteniendo mayor potencia en vuestra turbina. Y al mismo tiempo, les permite configurar el proceso de condensación del vapor para convertirlo en agua y volver al ciclo termodinámico introduciendo presión, agua con presión al caldero y liberar la energía térmica. Por tanto, las irreversibilidades en el ciclo real, en efecto, son pérdidas que reducen el rendimiento de una central, pero esas pérdidas de presión en el caldero, en el condensador, las irreversibilidades externas en la transferencia de calor en los equipos del ciclo, principalmente en la caldera y en el condensador, ¿no es cierto?, van a permitir a ustedes comparar vuestro ciclo real con el ciclo ideal. Entonces, como todo ciclo ideal, obviamente es difícil de lograr,
pero la tecnología que ustedes van a usar en el diseño de la central les va a permitir elevar y conseguir altos rendimientos termodinámicos. La termodinámica es extraordinaria y les permite a ustedes, proceso por proceso, hacer los análisis. Entonces, ustedes pueden hacer un proceso de análisis de la turbina, es decir, pueden analizar el proceso de expansión de 1 a 2 y poder analizar los parámetros de la turbina y ver qué modificaciones de diseño ustedes van a introducir en la turbina para poder mejorar la eficiencia y el rendimiento de la central. Igual pueden hacer con la bomba de agua. Entonces, estamos hablando de dos elementos de vuestra central termoeléctrica que ustedes perfectamente pueden controlar y introduciendo el concepto de la innovación tecnológica, ustedes pueden diseñar una mejor turbina o una mejor bomba de agua. Y al final, lo que ustedes van a encontrar es algo extraordinario. El manejo de estos parámetros a ustedes les va a permitir hacer combinaciones en el uso del ciclo termodinámico de la central termoeléctrica. Es decir, aquí, por ejemplo, lo que les está mostrando es cómo podemos sacar el vapor del caldero y llevar a una primera etapa de expansión y sacar el vapor de la primera etapa de expansión de la turbina y volver a introducirlo en el caldero. Y si estamos reintroduciendo el vapor en el caldero, lo que estamos haciendo es recalentando y podemos poner una segunda turbina de expansión. Entonces, hemos recuperado el vapor con alta temperatura y la turbina se convierte en una turbina de 2 etapas. Y esto permite lo siguiente, permite en el ciclo termodinámico, ¿no es cierto?, incrementar el trabajo. Antes tenían una sola etapa de turbina, ahora tienen 2 etapas, por consiguiente, han incrementado el trabajo, por tanto, han incrementado la potencia de la central. Y lo mismo ustedes pueden realizar artificios tecnológicos a nivel del condensador o el agua que va a llevar la bomba al caldero. Lo que estamos haciendo aquí es precalentar el agua de bombeo. Es decir, antes de que llegue el agua a la bomba, la vamos a precalentar. Entonces, estamos hablando de agua con una mayor temperatura. Y esto permite un proceso de vaporización mucho más rápido y más eficiente. ¿Gracias a qué? Al artificio que permite sacar vapor de una de las etapas de la turbina y llevarlo a un equipo de transferencia de calor y calentar el agua. Y calentado el agua, entonces el agua irá con mayor temperatura desde la bomba hasta el caldero. Y el vapor que nosotros hemos sacado de la turbina lo podemos volver a condensar y así hemos recuperado también parte del vapor que hemos usado para precalentar el agua. Entonces resulta que el precalentamiento del agua se convierte en un parámetro importante de eficiencia para el diseño de las centrales termoeléctricas. Es decir, ustedes pueden calentar el agua que van a introducir en la caldera y eso permite elevar el rendimiento de vuestra central termoeléctrica y van a conseguir
que el agua que ingresa a la bomba va a estar con una mayor temperatura. Entonces, son artificios tecnológicos que a ustedes les permite hacer extraordinarias variaciones en el diseño de la central termoeléctrica. Es decir, cómo precalentar el agua antes de que el agua sea enviado a la caldera. Pero al mismo tiempo, si se precalienta con vapor que se sustrae de la turbina, el vapor se vuelve a reutilizar y en el condensador, es decir, también una nueva forma de hacer una elevación de la temperatura del agua. Entonces, como ven ustedes, el ciclo termodinámico es importante como en la bomba nosotros, si bien es cierto, le introducimos presión al agua, también lo importante es hacerlo con una mayor temperatura. Y eso es lo que permite el manejo de estos ciclos con diferentes posiciones de manejo de los ciclos. Por tanto, ustedes pueden precalentar el agua antes de ingresar al caldero en forma directa o indirecta. Aquí tienen ustedes una forma indirecta, es decir, hemos sacado vapor de la turbina y con un proceso de transferencia, con un intercambiador de calor, hemos calentado el agua que va a ir a la bomba y el vapor se recuperará posteriormente para convertirlo nuevamente en agua. Entonces, están viendo ustedes cómo el proceso de precalentamiento regenerativo en el líquido que es el agua, a ustedes les permite extraordinarias variaciones en el diseño de las centrales de generación eléctrica. Y estas son las centrales de las que hemos hablado. Entonces, como hemos hecho un análisis termodinámico, esos procesos ustedes los pueden aplicar. Y eso es lo que han hecho estos fabricantes de estas centrales eléctricas de carbón. Todas ellas tienen su bomba de agua, su caldero, su turbina y su condensador. Y cada una de estas centrales tienen diseños increíblemente variantes para poder completar un ciclo térmico de generación de energía eléctrica. Sin embargo, las grandes centrales eléctricas a carbón obviamente generan polución. Esta es una fotografía de una gran central termoeléctrica de carbón y el humo viaja por las nubes. Entonces, resulta que el objetivo de conseguir el poder calorífico del carbón tiene un impacto, ¿no es cierto?, bastante importante, por supuesto negativo, en el medio ambiente. Entonces, la tecnología que consiste en poder usar el poder calorífico del carbón también implica, ¿no es cierto?, cierto tipo de afectación al medio ambiente, que es lo que se trata de evitar y corregir con el diseño de cada uno de los componentes que hemos hablado. Los carbones, cada una tiene sus especificaciones. Puede tratarse de un carbón antracita o de un carbón de Pittsburgh o del sitio donde se produce. Entonces, cada carbón, cada tipo de carbón tiene sus características térmicas, tiene sus características de composición, tiene su contenido de residuos, etc. Entonces, si se conoce esta configuración del carbón, ustedes perfectamente pueden diseñar el tipo de caldero que quieren obtener para poder quemar el tipo de carbón que ustedes están utilizando, porque siempre van a conocer cuánto
de energía pueden producir por 1.000.000 de kilocalorías, sea del combustible fósil, carbón o de otro tipo de combustible. Entonces, como estamos hablando del carbón, yo quiero recordarles que el carbón fue a nivel mundial el eje de la gran revolución industrial. Y el carbón se produjo en grandes volúmenes y hay muchos países productores de carbón y en diferentes tipos de carbones como el que hemos señalado. Y esto se produce en grandes minas. ¿Y por qué son grandes minas? Porque en todos los continentes hay países grandes productores de carbón. En Norteamérica, Estados Unidos es un gran productor de carbón junto con Canadá. En Europa no es mucho, pero se produce. Pero Europa del Este sí es un gran productor porque aquí está Rusia y la India. Y en el África hay muy poco carbón, pero en Australia es el mayor productor de carbón del mundo. Y en Latinoamérica se produce carbón y el mayor productor de carbón de Sudamérica es Colombia. No es el más grande productor del mundo, pero está entre los grandes productores de carbón del mundo. Entonces, ustedes pueden ver cómo el carbón se produce en todo el planeta. ¿Y por qué se produce en todo el planeta y en grandes volúmenes? Porque el carbón prácticamente está a flor de tierra. Es decir, el carbón es un mineral que es muy fácil de encontrarlo y extraerlo. Es simplemente un trabajo de limpieza superficial e inmediatamente se comienza con la explotación del carbón. Y su explotación en el inicio fue tan simple, manual y artesanal, como podrán ver ustedes, hay mujeres que están explotando carbón y lo llevan prácticamente en la cabeza. Y los grandes carboneros que logran perforaciones en subterráneos, entonces desarrollan la tecnología de producción de carbón en túneles, es decir, estamos hablando de producción de carbón en minas subterráneas. Pero en todos los casos, lo que provoca la explotación de carbón es un transporte masivo increíble, porque los volúmenes de producción de carbón son demasiado grandes. Entonces, quiere decir que eso impulsa el transporte del carbón como producto final. Y por eso es que los túneles subterráneos desarrollan máquinas especiales para producción de carbón en minas subterráneas. Pero lo más importante es el desarrollo de la explotación del carbón en los tajos abiertos. Hemos indicado que el carbón está prácticamente a flor de tierra y es por eso, como ven ustedes, lo que se hace es explotar prácticamente con un proceso de simple excavación y cargado en los sistemas de transporte. Por eso es que la producción de carbón a nivel mundial alcanzó grandes volúmenes y su éxito en la producción se debió fundamentalmente a sus grandes volúmenes de existencia y su explotación relativamente simple. Australia muestra en esta mina cómo
es de inmensa la producción de carbón, ¿no es cierto? O en los tajos abiertos que permiten grandes volúmenes de extracción de carbón. Espero que quede claro para ustedes que estamos hablando de un combustible fósil de grandes volúmenes y de relativa facilidad de explotación y producción, porque lo que se desarrolla es prácticamente el sistema de transporte, porque el carbón está simplemente en tajo abierto y de fácil acceso. Es por eso que se construyen las máquinas excavadoras más grandes del mundo, así como los sistemas de transporte más grandes para poder transportar el carbón. Esto permite un desarrollo increíble en los países de los sistemas ferroviarios de transporte de carbón y también los sistemas de transporte por barcos. Entonces, hay grandes ferrocarriles que atraviesan Europa, grandes ferrocarriles que atraviesan Estados Unidos y todos son para transportar el carbón. Y cada vez se sofistica más el transporte de la producción de carbón utilizando fajas de transporte que hacen posible acercar los centros de producción de carbón a los centros de consumo de carbón, que son las grandes centrales de generación de electricidad o grandes fábricas que usan el carbón como material energético. Y lo más importante es que la tecnología hace que cada vez el carbón se produzca con mucho mayor limpieza. Y es por eso ustedes pueden ver en este depósito de carbón que está en un punto de embarque de ferrocarriles, ¿no es cierto? Está perfectamente conservado y es bastante limpio. Lo mismo ocurre con los depósitos de carbón en los puertos que sirven para embarcar el carbón en transporte marítimo y llevar hacia los grandes consumidores. Recuerden que los grandes consumidores de carbón es la producción de electricidad. Por eso es que cada vez los sistemas de almacenamiento de carbón están cerca a las grandes centrales de carbón. Aquí tienen ustedes la infraestructura de transporte de carbón en Australia, que es uno de los más grandes productores de carbón del mundo. Obviamente, como gran productor de carbón, ha desarrollado una infraestructura de transporte increíble de ferrocarriles y de puertos de embarque para exportar el carbón. Aquí cerca, Colombia. Colombia está entre los grandes productores de carbón. No es el más grande, pero en Cerrejón tiene tajo abierto, un tajo abierto bastante grande que hace que Colombia sea un gran productor de carbón y al mismo tiempo, obviamente, un gran exportador. Entonces, vamos a ver cuál es la configuración del carbón en el 2016, que es una estadística extraordinaria, porque muestra quiénes eran los países mayores productores de carbón del mundo. China, India, Estados Unidos, Australia. Fíjense, Indonesia, en fin, pero los cuatro grandes son China, India,
Estados Unidos y Australia. Vamos a ver quiénes son los países más grandes exportadores de carbón del mundo. El número 1 es Australia. Increíble. Australia es el cuarto productor de carbón, pero es el primer exportador de carbón del mundo, seguido de Indonesia y Rusia. Y Colombia. Colombia está entre los 4 grandes exportadores de carbón del mundo. Obviamente, ustedes tienen que entender que económicamente esto tiene un significado muy importante porque los países exportadores, todo lo que exportan es ingreso económico. Entonces, para Colombia, tomando como ejemplo el rubro de exportación de carbón, significa un gran ingreso económico para su gobierno. Entonces, el Estado tiene un gran ingreso económico en Colombia gracias a la exportación del carbón. Y obviamente podemos hablar también de los países más grandes importadores de carbón. Nuevamente, como el país más importador, el mayor importador de carbón es la China, seguido de la India. Está Japón, Corea. Todos los países desarrollados han instalado centrales eléctricas para producir electricidad y desarrollar su industria. Este es un dato bastante interesante y muestra cómo el carbón incrementa la producción de electricidad desde 1973 hasta el 2015. Fíjense cómo en el 2015 el 39% del carbón sigue utilizándose para la producción de electricidad. Entonces, quiere decir que el carbón sigue siendo un combustible importante para la producción de electricidad junto con el gas natural que ha tomado fuerza ya en 2015 y junto con los hidrocarburos como el petróleo. Entonces, resulta que el carbón sigue siendo un gran componente de la matriz energética mundial. Siendo así, el diseño y construcción de grandes centrales termoeléctricas a carbón obviamente desarrolló la innovación tecnológica en los componentes que hemos descrito, que son sus bombas, sus calderos, las turbinas y los condensadores. Entonces, la tecnología que se introduce en el diseño de los componentes de la central termoeléctrica a carbón permite visualizar lo que la ingeniería desarrolla. Cada vez se sofistica más el diseño del caldero y cada vez son más compactos. El caldero, que es el que va a vaporizar, a convertir el agua en vapor y mover la turbina, tienen diseños compactos. Y eso es lo que se logran en estas centrales termoeléctricas que al mismo tiempo también se preocupan por la purificación de los humos. Este es un gran filtro purificador de humos que ya responde a las exigencias de la conservación del medio ambiente. Entonces, resulta que la innovación tecnológica hace que la construcción de las centrales termoeléctricas tiene un desarrollo increíble. Por eso es que la primera gran revolución industrial se debe al uso y al desarrollo del carbón en la producción de electricidad. Y los diseños de las centrales termoeléctricas, llámese para usar carbón, llámese para usar petróleo o llámese para usar gas,
tienen los mismos componentes. Entonces, quiere decir que el diseño de los componentes importantes de una central termoeléctrica de carbón, de petróleo o de gas, tiene como fundamento, ¿no es cierto?, encontrar la caldera más sofisticada con un diseño de mayor rendimiento. Entonces, el reto es conseguir vapor de buena calidad y de bajo precio. Y eso se logra gracias a que el transporte del carbón permite construir grandes puertos para embarcar y despachar carbón a diferentes zonas lo más cercanas posible a las zonas donde se van a ubicar las centrales termoeléctricas. Entonces, hay una combinación en la ubicación de la producción, del transporte y la central termoeléctrica. Y cada vez las centrales termoeléctricas de carbón sofistican su construcción, haciendo que cada vez el carbón que se introduce a los calderos tenga un tratamiento previo que los hace mucho más limpios. Entonces, lo que estamos finalmente encontrando es eficiencia en la producción de electricidad. Eso significa de que estamos produciendo electricidad de menor costo. Y la producción de electricidad de menor costo, entonces, hace que la electricidad producida por carbón sea en este momento de menor costo que de otros combustibles. ¿Por qué? Porque gracias a la innovación tecnológica, los componentes de una central termoeléctrica responden a las exigencias ambientales y al mismo tiempo con su diseño se hacen mucho más eficientes. Entonces, con esta tecnología, la energía que mueve al mundo puede vivir con la naturaleza. Y esa es la gran defensa de los actuales productores de carbón y los fabricantes de turbinas de vapor para producir energía eléctrica con centrales con innovación tecnológica que hoy, gracias a que esta innovación es exponencial, porque cada día hay innovación tecnológica en los diferentes componentes que hemos descrito. Y es así que si vemos cuál es el costo de el vapor producido para la generación de electricidad, vamos a encontrar de que el carbón es el combustible más barato para producir vapor, para producir electricidad. Entonces, esta es una ventaja con la cual compiten el petróleo y el gas. Y a pesar de que las exigencias ambientales cada vez son mucho más fuertes, también la tecnología de la construcción de las centrales termoeléctricas responde a las exigencias ambientales y su presencia sigue. Entonces, resulta que la producción de electricidad con vapor producido con carbón es la más barata frente al vapor producido con petróleo y con gas. Entonces, estamos hablando de un combustible de características económicas importantes, pero lo que es inevitable es la contaminación que produce. Y precisamente contra esta es la gran, el gran esfuerzo de la sociedad, del planeta en su conjunto, y poder preservar el medio ambiente y evitar el recalentamiento del medio ambiente para poder proteger la vida. Hay diferentes formas
de impactos ambientales. Cada combustible afecta en diferente forma al medio ambiente. El carbón lo afecta de diferentes formas. El petróleo también, el gas natural, las plantas nucleares, inclusive las hidroeléctricas. ¿Cómo la hidroeléctrica afecta al medio ambiente? Si se modifica el curso del río, se está modificando la vida del río, la vida que habita el río. Los ríos son seres vivientes. La fauna y la flora también se afectan si se afecta su sistema de circulación. Entonces, cualquiera de estos elementos tiene diferentes formas, como están viendo ustedes, de afectación del medio ambiente. Y esa es la gran preocupación científica, y por eso es que la sociedad en su conjunto lucha por la preservación y la protección del medio ambiente. Es obvio que los millones de toneladas de CO2 que se producen afectan al mundo, y los mayores contaminantes del medio ambiente siguen siendo el carbón en mayor medida, los combustibles como el petróleo y el gas. Entonces, quiere decir que los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural, siguen siendo elementos contaminantes que afectan el calentamiento solar. Es por eso que la tecnología también se desarrolla para ayudar a limpiar el medio ambiente. Y esta es la tecnología de captura y secuestro de carbón en el medio ambiente. Es decir, el medio ambiente está lleno de carbón o de CO2. Entonces, lo que se ha desarrollado es una tecnología de captura del CO2. Estos son postes o torres capturadoras, capturan el CO2 y lo inyectan a estos postes. Entonces, quiere decir que estas torres limpian el CO2 y el CO2 lo llevan al subsuelo y en estos depósitos los almacenan. Entonces, lo que están haciendo están limpiando la atmósfera. Por eso es que la tecnología de capturador de carbón se ha desarrollado en muchos países, como pueden ver ustedes. Esta tecnología se ha intensificado en su uso, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Entonces, el objetivo es cada vez obtener o permitir que el aire en el medio ambiente esté cada vez más limpio. ¿Por qué? Porque si no ocurre esto que hace años afecta a países como la India o la China, donde la muerte por intoxicación es permanente. Afecta la agricultura porque contamina la producción agrícola, pero no se puede evitar que el negocio ambulatorio del carbón, como esta mujer en la China o en la India, llevan un pedazo de carbón en la cabeza y lo comercializan. ¿Por qué? Porque hay gente que usa el carbón como combustible para su consumo doméstico, es decir, sus cocinas para la producción de alimentos lo hacen con carbón. Entonces, el negocio ambulante de carbón lamentablemente aún existe. Entonces, las externalidades son increíbles porque el costo de la contaminación tiene costos muy altos, y por eso es que los ciclos de carbón cada vez están siendo
controlados con tecnología y su consumo en general está disminuyendo. Entonces, al mismo tiempo, la tecnología también hace su trabajo. Cada vez responde con mejores equipamientos para poder conseguir que una central termoeléctrica de carbón tenga menor efecto de polución y de contaminación al medio ambiente. Entonces, lo que están viendo ustedes aquí es cómo una central termoeléctrica tiene todo un sistema mejorado de tratamiento del carbón antes de llevarlo a la caldera, y la caldera misma también ahora es muy sofisticada tecnológicamente, de manera que la combustión sea lo más limpia posible y los humos son no solamente filtrados, sino inclusive hasta se lava, y esto puede permitir que la contaminación sea mucho menor. Entonces, lo que estamos hablando es de las tecnologías de generación como un factor de intensidad, y cada 800 gramos de CO2 por kilowatt hora se genera. Por eso es que el carbón trata de consumirse menos. Y lo cierto es de que el consumo de carbón está bajando enormemente y se espera que al 2050 prácticamente el consumo de carbón va a ser mínimo. Esos son los análisis y las proyecciones del consumo del carbón a largo plazo. La reducción en emisiones de CO2 está siendo manejada gracias a la tecnología limpia. Es decir, la innovación tecnológica cada vez trata de conseguir cero emisiones, o las tecnologías avanzadas hacen que los ciclos termodinámicos de las centrales termoeléctricas sean mucho más eficientes y menos contaminantes. Entonces, ustedes pueden ver cómo es que se describe los efectos de las emisiones que están siendo contrastadas o contestadas o manejadas por la innovación tecnológica. Y van a ver entonces cómo la innovación tecnológica para la producción de electricidad, sobre todo, ¿no es cierto?, permite reducir las emisiones de óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno o partículas o emisiones de CO2. Entonces resulta que la tecnología en su conjunto está contestando a la producción de electricidad con reducciones de los componentes de la combustión del carbón y las emisiones de CO2. Entonces, si bien es cierto que la tecnología está ayudando, pero no es suficiente, porque el concepto del recalentamiento es muy severo. Y por eso es que la tecnología hace grandes esfuerzos para poder controlar estas emisiones, y hacen de que cada vez las emisiones de efectos contaminantes que emiten las centrales termoeléctricas sean menores gracias a la innovación tecnológica. Y van a encontrar ustedes un gran potencial de innovación tecnológica eficiente, y que permite en su conjunto disminuir los volúmenes o las masas de elementos contaminantes que van a afectar el medio ambiente. Pero la gran revolución industrial que provocó el uso del carbón se traduce en las construcciones de las megaplantas termoeléctricas de carbón.
Estas plantas todas son de más de 5.000 megavatios, como Taichung en Taiwán. Son plantas de alta potencia y cada vez, si bien es cierto, tienen mayor precaución por el almacenamiento del carbón y están ubicadas cerca de los puertos de llegada. Entonces hacen de que el manejo del carbón sea más limpio, pero son monstruos de la producción de electricidad. Estamos hablando en centrales de la China, todas superan los 5.000 megavatios. En Mongolia, igual. Estamos hablando de centrales termoeléctricas de gran potencia, todas de carbón. En Polonia, igual. Grandes producciones de electricidad con plantas de más de 5.000 megavatios. Entonces, estamos hablando de que las 10 mayores centrales térmicas de carbón del mundo, todas están por encima de los 5.000 megavatios. Y esta, inclusive, de Shatura en Rusia, usa turba, es decir, lodos de carbón. En la China se sofistican la construcción de las centrales de carbón. Se usan tecnologías cada vez más innovadas, pero su efecto no se puede eliminar, a pesar de que cada vez emiten humos menos contaminantes, pero siguen siendo factores de contaminación del medio ambiente. En el caso de Colombia, el hecho de que el carbón en el 2020 haya reducido su consumo a nivel mundial, bajó el precio en 20%. Entonces, en 26%. Como hemos dicho, Colombia es un gran exportador de carbón y su economía en gran parte depende de la exportación del carbón. Entonces, es obvio que si el precio del carbón que exporta, a pesar de que puede exportar el mismo volumen, pero el hecho de que su precio caiga en 26%, como Estado tiene menores ingresos. Entonces, eso también provoca un problema social porque puede crear desempleo, encarecimiento, inflación, etc. Entonces, lo que sí se puede concluir es que el carbón sigue como el 38.5% de la matriz energética mundial. Esta es la cifra que otorga al 2018 el International Energy Agency, la Agencia Internacional de Energía de los Estados Unidos. Entonces, quiere decir que el carbón aún suministra más de 1/3% de la generación de electricidad mundial. Y por esto es importante que la tecnología que nosotros hemos descrito sea cada vez y mejor usada, sobre todo por los nuevos ingenieros como ustedes, que son quienes tienen que manejar y dominar esta tecnología para que si se está usando aún carbón, lo hagan en las mejores condiciones. Muchas gracias.
Buenos días con todos. Yo quisiera hacer una consulta. Les habla Luz Jadid Calanche. ¿Me escuchan? Adelante, adelante. Un poquito fuerte. Sí, a ver, ¿ahora sí me escuchan? Sí, adelante. Ya. Se habló sobre la comparación del costo económico de producir energía eléctrica con carbón, petróleo y gas natural. Imagino que estos costos refieren al costo de operación, mantenimiento y demás. Pero como ahora se está viendo bastante lo que es el impacto ambiental, se tiene el Acuerdo de París y todo este tema, a nivel, agregando a ambas fuentes de energía, fuentes primarias para producir energía, el costo del impacto ambiental, el carbón seguiría siendo más barato. Excelente pregunta. Vamos a ver. El costo de generación de electricidad es la suma del costo variable combustible más el costo de la operación y mantenimiento. Entonces, son dos parámetros importantes. Cuanto menos cuesta el combustible, entonces la electricidad va a costar menos. Hoy, como hemos indicado, el precio del carbón se ha caído y es en este momento el combustible de menor precio. Y en muchos países del mundo todavía existen plantas de generación eléctrica de carbón. Entonces, como se ha caído el precio del carbón, entonces quiere decir que siguen consumiendo carbón o están comprando carbón porque es el combustible de menor precio. Sin embargo, con motivo de la pandemia que afecta al planeta en su conjunto, el precio del petróleo se cayó. El precio del petróleo se cayó porque todos los países prácticamente paralizaron el transporte. Entonces, uno de los mercados grandes del petróleo es precisamente el transporte. Entonces, pero al mismo tiempo, también es combustible para generar electricidad. Pero fundamentalmente el petróleo va destinado al transporte. Entonces, quiere decir que si comparamos el precio de carbón, que es menos que el precio del petróleo y menos que el precio del gas, entonces todavía sigue siendo el combustible de menor precio para producir electricidad. Entonces, quiere decir que la electricidad que se produce en las plantas que están operando o en los países que consumen carbón tienen todavía energía eléctrica de bajo costo. Pero, pero, como se ha mencionado, el Acuerdo de París ya está obligando a que los miembros respeten y cumplan con sus compromisos de protección del medio ambiente. Y eso que a qué ha conducido a que, si bien es cierto, al 2018 el 38% de la matriz energética era en carbón, hoy cada vez es menos. Entonces, quiere decir que para responder a las exigencias de protección del medio ambiente, están cerrando las centrales de carbón. Solo como ejemplo, Chile, que está aquí cerca de nosotros, que tiene varias plantas de carbón, ya ha comenzado a cerrar las plantas de carbón y en acuerdo con las mismas empresas generadoras que se han comprometido a cerrar las plantas de carbón. Este año ha cerrado
la primera planta de carbón de 160 megavatios. Entonces, quiere decir que con ese tipo de acciones, que es una tendencia mundial, en el planeta se está reduciendo la generación de energía eléctrica con combustible carbón. Lo que se prevé que es que en el largo plazo el carbón prácticamente va a desaparecer como combustible. Eso es lo que se prevé en el largo plazo, de manera que se pueda proteger el medio ambiente de la polución que generan los combustibles fósiles. Gracias. Muchísimas gracias. Profe, hola, ¿qué tal? Sí, una consulta, profesor. Si bien menciona de que... Un poquito más fuerte, o en No. su defecto que te escriban y me lees tú, Antoinette. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ah, ya, mejor, mejor. Le mencionaba justamente de que si usted está mencionando de que se están cerrando plantas de centrales de carbón, o sea, ¿en qué impacto causaría, digamos, de acá a un largo plazo, o sea, la abundancia de este material? O sea, si deja de ser ya combustible. A ver, hemos dicho que hoy el carbón es un combustible fósil de bajo precio, Claro. pero, pero por el Acuerdo de París que está en vigencia, los países están cerrando o cada vez están consumiendo menos carbón. Ujú. Colombia exporta menos carbón que antes. Australia exporta menos carbón que antes. Estados Unidos, lamentablemente, Trump quiso reforzar la producción de carbón en los Estados Unidos y por eso es que apoyó la producción de carbón. Es obvio que en Estados Unidos la fuerza laboral y las instalaciones industriales de carbón son un poder económico y también ese poder económico se refleja y por eso es que se resisten a disminuir o acelerar. Sin embargo, la presión es mucho más grande porque el propio petróleo ahora también es un gran sustituto y compite con el carbón. Entonces, el petróleo está sustituyendo al carbón. Pero además, por otro lado, está el gas natural, que está sustituyendo al petróleo. Entonces, quiere decir que estamos en una guerra de combustibles fósiles que están peleando por su supervivencia. Pero lo más importante, y con eso vamos a concluir el curso que vamos a tener durante estos días, ¿no es cierto?, es la aparición de las energías limpias, que precisamente están sustituyendo a los combustibles fósiles. Pero no podemos dejar de reconocer de que el carbón está ahí, el carbón está vivo, pero cada vez su presencia es menos y con mucho menos fuerza. Yo espero de que la innovación tecnológica y la protección del medio ambiente van a ser una fuerza muchísimo más importante. Y es por eso que el uso del carbón cada vez se va a reducir mucho más. Y de hecho va a ser así. Lo que ocurre es lo siguiente, que la demanda de electricidad sigue creciendo. Entonces, mientras la demanda de electricidad sigue creciendo, entonces o instalamos nuevo tipo de centrales termoeléctricas o instalamos centrales eléctricas con energías limpias, que esa es la tendencia.
Entonces, estamos asistiendo a un proceso del gran cambio y lo que nosotros deseamos y esperamos es que el proceso del gran cambio elimine lo más pronto posible a los combustibles fósiles que más contaminan, como es el carbón. Y yo espero que la tecnología, sobre todo hoy, con la exponencialidad de la innovación tecnológica, ¿no es cierto?, se van a conseguir herramientas que permitan ir hacia el consumo de energías limpias. Gracias. Gracias, profe. Yo quería hacer una acotación, sobre el tema de la transición energética. Por ejemplo, aquí en nuestro país se ve que la diversificación de nuestra matriz está siendo con el gas natural, y ese también es una fuente de combustible sólido. ¿Cuál sería la posición del doctor Rodolfo Samelloa sobre depender tanto de este combustible, que también es es una fuente primaria que en algún momento se va a agotar? Sí. Cuando aparece el petróleo, ¿no es cierto?, comienza a sustituir al carbón. Y cuando aparece el gas, comienza a sustituir el petróleo. Probablemente el Perú es el mejor ejemplo para contestar esta pregunta. ¿Cómo es que se da el proceso de cambio en el sector energético de Perú? Yo he sido generador durante 10 años. He operado hidroeléctricas y centrales termoeléctricas a petróleo, grupos electrógenos. Entonces, quiere decir que en 1996, cuando yo fui gerente general de la empresa de generación, yo operaba centrales hidroeléctricas y centrales termoeléctricas con petróleo diésel. Pero cuando en el 2000 se finalmente consigue extraer el gas natural de Camisea y llega a Chilca, entonces lo primero que aparecen son las grandes centrales termoeléctricas a gas. Y obviamente estas impulsan el gran cambio, tanto que hoy aquellas centrales termoeléctricas a petróleo que yo operé ya no existen. Entonces, el cambio energético, el cambio de la matriz energética en el Perú ha sido del petróleo al gas natural. Por eso es que en este momento la matriz energética del Perú, en términos globales, la mitad es hidráulico y la mitad es gas natural. Pero ya han hecho su aparición las energías limpias, como la eólica en el norte y en el centro, y en el área sur, la solar. Entonces, también estamos asistiendo, si bien es cierto, con sistemas pequeños, pero la energía solar está apareciendo. En los últimos 4 años, yo he trabajado en el desarrollo de centrales solares y yo he conseguido el proyecto más grande de planta solar de 460 megavatios que ya tiene concesión definitiva, es decir, tiene autorización del gobierno para poder construirse.
y probablemente la central se construya a fines de este año o a inicios del próximo. Entonces, el cambio también se está dando. Entonces, lo que podemos decir de que en el Perú ya no se usa petróleo para producir electricidad, con excepción de las plantas de reserva fría, que solo ingresan cuando hay déficit o cuando se requiere por alguna circunstancia de mantener suministro de energía eléctrica en el sistema interconectado. Pero en general, el consumo de energía eléctrica en el Perú es en base a lo que se produce con hidráulicas y con termoeléctricas de gas natural. Gracias. Muchísimas gracias. Yo lo que quisiera recomendar a los estudiantes de la UTP es lo siguiente. Ustedes son la generación del cambio, la gran generación del cambio. Ustedes van a cambiar el mundo hacia el consumo de energías y de recursos limpios. El Perú ha suscrito el Acuerdo de París y tiene un compromiso. Entonces, al margen de que sea un compromiso, lo que tiene que llegar a vuestro pensamiento es la abundancia de la innovación tecnológica. Y esa abundancia de herramientas de innovación tecnológica es la que tienen que usar ustedes como ingenieros, como profesionales, que son los actores del gran cambio. Son ustedes quienes participan en este gran cambio. Muchas veces, en forma natural, quizás sin darnos cuenta, estamos participando en el cambio. Y el cambio viene. El cambio viene porque la exponencialidad de la innovación tecnológica es imparable, imparable. Más adelante vamos a ver cómo es que la tecnología, por ejemplo, en el transporte eléctrico, tiene una extraordinaria repercusión. Pero si ustedes analizan el comportamiento de la sociedad, tienen que analizar desde el punto de vista de vuestra actitud como profesionales, como ingenieros, como economistas, como ambientalistas, como cualquier especialista. Entonces, ustedes van a encontrar que la responsabilidad es vuestra, porque ustedes son parte del nacimiento de este gran cambio. Ustedes no pueden salirse de ese camino del gran cambio, porque ustedes son parte de ese cambio. Y ustedes es imposible que salgan. Y por el contrario, van a ser los grandes impulsores del cambio. Ustedes son los actores del cambio. Y por eso es que cuando hablamos del medio ambiente, ustedes tienen que hablar del valor de la vida. Ustedes tienen que hablar de una gestión con valores. Ustedes tienen que explotar vuestras habilidades blandas. Vuestras habilidades blandas son vuestros atributos personales, vuestra amorosidad, vuestra lealtad, vuestra solidaridad. Todos estos valores son los que ustedes tienen que poner en vuestra vida cotidiana y sobre todo en el ejercicio de vuestra profesión, de manera que lo hagan como el gran saludo de los incas.
que en quechua, traducido al español, significa laboriosidad, o sea, trabajo, laboriosidad, honestidad y transparencia. Entonces, eso es el gran saludo en quechua que dice Amayuya, Amaqueya, Amasúa. Entonces, esos grandes valores, sí, los incas ya lo usaban como herramienta de desarrollo social, y por eso es que los incas lograron, y podemos ver sus grandes ciudades, cómo las construyeron, ¿no es cierto? Porque trabajaban con valores y con su tecnología, ¿no es cierto? Entonces, era porque trabajaban con valores. Ellos desarrollaban gestión con valores. Y hoy que estamos en la gran revolución del pensamiento y la creatividad, ustedes son la generación del gran cambio. Y por eso es que tienen que asumir en vuestra actitud profesional una gestión con valores. Y eso es lo que va a permitir que nosotros salvemos al planeta, protegiéndola del calentamiento global. Muchas gracias. Felicidades a todos ustedes.